Santoro, yo coincido con lo que ponían recién en tu producción en el grafo acá abajo. Es la foto que quiere Macri para la campaña electoral. La foto de ella sentada en el banquillo de los acusados, que el martes compartirá con Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Santiago Kirchner. ¿Cuántas horas faltan para que empiece el juicio? 14 horas. Claro. ¿Cuánto falta para el juicio? 13 horas. 13 horas. ¿Cómo cree que ustedes que quedó la Corte Suprema después de modificar en 48 horas su decisión? Muy incinerada. Yo creo que tiene que remar mucho y en ese sentido algunos artículos sólidos de un tal Morales Solá ha contribuido mucho. Algunos artículos sólidos de un tal Morales Solá. El gran día, llegó el juicio, llegó el comienzo del juicio por corrupción. Las objeciones que presenta la defensa de Cristina son súper atendibles. Dicen, señores, acá hay 51 obras por las cuales ustedes la quieren imputar. Han auditado solamente 5, menos del 10%. De esas auditorías que han iniciado todavía no están culminadas, culminarían en agosto y ustedes quieren iniciar el juicio en mayo. Y con las últimas triquiñuelas que intentaron para tratar de evitar esta situación en la Corte, acá hay nombre y apellido de personas responsables, entre ellos el testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? Hicieron presentaciones, ustedes vieron ese oficio que envía el secretario de la Corte para intentar dilatar y entorpecer esto, y no ver esta imagen que están viendo millones de argentinos. Uno de los defensores, Rusconi, que representa a De Vido, intentó antes de que comenzara la lectura hacer un planteo que para él era importante porque iba a tener que ver con la caducidad. Sin embargo, el tribunal no lo dejó, le dijo que ya iba a tener oportunidad para plantear los recursos y comenzó rápidamente con la lectura. En el código, el doctor me va a ayudar, los planteos se tienen que hacer en esta instancia, está previsto en la ley. Es decir, lo que acá han revertido es antes de los planteos que escuchen la acusación. ¿Por qué han vulnerado garantías y principios básicos? ¿Por qué han manipulado incluso algunos arrepentidos, como el caso de Fariña, que no sabía nada sobre obra pública, pero está comprobado que fue coachado por el señor ministro de Justicia, el señor Garavano, a través de unos mails reconocidos por su propia abogada? ¿Qué te pedían en esos mails? Todo relativo a obras públicas, a cómo funcionaba el Ministerio de Planificación, no sé, han pasado como 2 o 3 meses más o menos, y me dice, mira, lo que voy a necesitar es como no está alcanzando con lo que escribía y necesito que te encuentres con una persona que está complicadísima para que la prepares porque es para la persona a la que estaban destinados todos mis escritos, digamos. ¿Te sorprendiste cuando lo viste a Fariña? Sí. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, la verdad que veíamos un repaso de lo que había sucedido durante la jornada de hoy, el juicio a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los funcionarios. La verdad es que algunos medios decían que llegó el gran día. Miren, verdaderamente si esto fuera, si no tuviéramos las pruebas que en un ratito te vamos a mostrar, podría ser un gran día. Realmente hay que juzgar la corrupción en la Argentina. Sí, claramente sí, sea del gobierno que sea, hay que juzgar la corrupción. El tema grave y gravísimo es que tenemos pruebas de que hay gente que estuvo en ese juicio que no debió haber estado. Te vamos a mostrar prueba por prueba, para que vos sepas, para que tengas fundamento de que, por lo menos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos funcionarios no deberían estar ahí. No es una opinión, es simplemente te vamos a mostrar expediente por expediente y vamos a tratar de ser sintéticos. En 10 minutos, 12 minutos nos comprometemos a mostrarte todas las pruebas de lo que es un juicio absolutamente trucho. Pero de ahí había que acelerar, y los medios de comunicación empezaron a tratar de rescatarlo a Stornelli. Se hablaron de bombas, se hablaron de terroristas, primero los mapuches, ahora se cae el disfraz de los mapuches y se sabe que todo fue una farsa, que todo fue inventado con Chile y Patricia Bullrich. Se hablaron también de dos pibes libaneses de acá, de Floresta, que en realidad eran 2 pibes que laburaban, se decían que eran terroristas. Bueno, volvió el terrorismo en la República Argentina. Fíjate lo que pasó en un programa de televisión, medios de comunicación absolutamente operados, mintiéndole a la gente de una manera demasiado descarada, de la misma manera en la que hoy se desarrollaba en la primera parte del juicio. Fíjate esto. Que acaba de suceder otra información que va a ser tapa de todos los diarios. Ya estamos recibiendo muchísima información y la información tiene 4 palabras. Bomba en la casa de Stornelli. El explosivo detonó.
se oyó, bueno, cuando explota una bomba fuerte, los vecinos salieron a la calle, hay cierto estado de conmoción, el fiscal Stornelli está muy preocupado. Desde el entorno del fiscal entiende que esto es un aviso, no solo a 2 días del comienzo del primer juicio oral contra el expresidenta, sino a pocos días de que la causa de los cuadernos vaya a juicio oral. Ahora vamos a mostrar más imágenes que pudimos obtener de lo que fue esta detonación del artefacto puesto debajo de un auto, Luis. Tuvieron que hacer detonar el auto que estaba en ese lugar. Fue detonado el auto para poder obtener esa imagen. Vemos que diariamente hay muchas amenazas de bomba en distintos lugares, en estaciones de trenes, en el Congreso, en distintos lugares que van sucediendo estas cosas. Perdón, Silvina, pero esto es una bomba que detonó. Claro, exactamente. Por eso va grabándose y coincido que cuando lleguemos a las elecciones, ojalá que no sea así, pero va a ser cada vez peor. Información de último momento de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de Agustina Girón. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Efectivamente, acabamos de hablar con gente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nos dicen es que finalmente parece que no se trataba de un artefacto explosivo. Serían tubos de plástico enganchados alrededor de un cable que justamente buscaban aparentar la existencia de un artefacto explosivo. Están escribiendo gente que conoce a vecinos del lugar y me están diciendo que explotó como una especie de que parecía una cosa brutal. Tubos de plástico enganchados alrededor de un cable que justamente buscaban aparentar la existencia de un artefacto explosivo. Podríamos reírnos de lo que acabamos de ver. Es sumamente grave. Estamos perdiendo legitimidad a los medios de comunicación. Claramente después de estas cosas va a ser muy improbable que podamos recuperar la credibilidad de los medios. Acabamos de ver un episodio sumamente violento en cuanto a la mentira, violento hacia la gente, hacia la audiencia, no hay respeto hacia la audiencia. Esa persona que recién hablaba no tiene respeto hacia la gente a la que va, le está mintiendo y sabe que está mintiendo. Es decir, la primera parte del programa pudo haber sabido que no había detonado la bomba. Su compañero le dice que detonaron un auto para sacar la foto, ¿se entiende? Y después una compañera del programa le dice, no era una bomba, y volvió a decir que había detonado. Entonces, se hace muy difícil hablar de los medios de comunicación, porque no sé si vos me estás creyendo. Después de lo que acabamos de ver y de todas las operaciones que hemos visto, no sé si vos me estás creyendo. Por eso nosotros hoy te vamos a hablar con pruebas. Fíjate lo que decía un compañero de la persona que estaba recién ahí en el tuit. En el tuit decían, van por el mismo eje, es claramente que alguien está agarpando un eje discursivo. Vuelven los neomontoneros, vuelven los 70, infinidad de amenazas de bomba, ahora artefacto en la casa de los hijos del fiscal Stornelli. Lo están tratando de rescatar, ¿sabe a quién? A un posible delincuente. Stornelli está imputado y hay pruebas concretas que él debería responder en un juzgado, se lo ha llamado y el tipo está en rebeldía y están diciendo que alguien quiere atentar contra Stornelli. En realidad, Stornelli está atentando contra la democracia y contra el poder judicial y está atentando contra las leyes. El delincuente podría ser Stornelli, Majul. Usted no se torne en un cómplice de una persona que es delincuente. Lo que vamos a decir ahora sí es que, mientras tanto, mientras hay un juicio que es absolutamente trucho, que ya te vamos a mostrar las pruebas, pasa esto en la Argentina. Fíjate lo que pasa en la Argentina. Está pasando que Alpargatas sigue desinvirtiendo en el país. Ahora vende su planta textil en Catamarca. También está pasando, por ejemplo, lo que sucede con Alijor. El cierre de Alijor también preocupa a los argentinos, señor presidente. No es solamente que con una bomba de humo, hablando de bombas, Majul, no es solamente que con una bomba de humo uno va a poder tapar esta realidad. Esta es la realidad de Alijor. Cierra su planta, te mostrábamos Arcor, te mostrábamos varias empresas. Hoy, buscá, googleá, ¿qué empresas cerraron hoy? Están cerrando todas las empresas. ¿Y sabe qué? No lo iba a decir esto, pero hoy hablé con un exgerente de multinacionales en la Argentina. Hablé con un exgerente de multinacionales en la Argentina de casualidad, me encontró en el aeropuerto. No voy a dar su nombre, una persona mayor. Me dijo que hoy trabaja en una entidad que da créditos a pymes. Y esos créditos que le dan a la pyme se lo dan al 75%, es decir, las pymes no pueden tomar crédito. Y ellos le están diciendo, señor, no tome el crédito. No tome el crédito porque está pateando la realidad para dentro de 2 meses. Usted le va a pagar a sus empleados con esto y dentro de 2 meses no va a tener cómo devolvernos la plata. Ya le están diciendo ellos mismos a sus clientes que no tomen crédito para pagarle a sus empleados porque se funden. Y entonces no le van a devolver a ellos ni le van a poder pagar a sus empleados las indemnizaciones.
Y entonces, lo que me dijo literalmente este señor es que esa clase dominante que va a buscar los créditos porque son pequeñas, medianas y grandes empresas, me dio los nombres, ya empiezan a decir que prefieren votar a la chorra que han tildado los medios de comunicación en vez de al gobierno de Mauricio Macri. Y esto ya lo empieza a olfatear Mauricio Macri y entonces termina desencajado haciendo barbaridades. Lo que vas a escuchar ahora es una barbaridad. Estuvo inaugurando obras con María Eugenia Vidal y mirale la cara a la gobernadora de Buenos Aires cuando el tipo empieza a meter la pata hasta acá. Compara las computadoras que le dieron a la gente humilde para que se pueda integrar a la educación. Claro, Antonia no la necesitaba, señor presidente, pero compara eso con un asado que le regala el Estado. Que le regala el Estado. No que invierte el Estado en computadoras, no. El Estado le regaló computadoras a tipos que no se lo merecían porque no tenían conectividad. Esto decía el presidente, dale. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, todas estas cosas absurdas. Bueno, ahora estamos haciendo estas bases reales, estos cimientos sobre los cuales este país va a crecer. Ay, presidente, si usted entendiera que la educación es una inversión, la verdad que podríamos hablar en otros términos. ¿Cómo anda, Cano? ¿Qué dice, Zach? ¿Bien? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Señor Méndez, ¿cómo le va usted? ¿Bien? Señor, por favor, quiero que me analice la primera imagen que querían todos los medios de comunicación que decían, acá está el gran día. Por favor, haga un análisis político de esta imagen. No, lo primero es que el gobierno tiene un problema serio porque el clivaje que había planteado como estrategia electoral, que era contra Cristina, el anticristinismo, el antikirchnerismo, al correrse Cristina de la fórmula al lugar de vicepresidenta, no saben cómo reemplazarlo. Lo que vimos hoy, para aquel que le gusta ver medios, que le gusta seguir noticias, durante la mañana los portales de los grandes medios de comunicación eran, uno scrollaba y solo en Argentina pasaba el juicio contra Cristina. Evidentemente el gobierno está en un periodo de transición en agenda de cómo se para una campaña donde lo que venía su bote salvavidas, que era la imagen de Cristina y su imagen en tribunales, se empieza a hundir. Y en definitiva, una parte de los medios de comunicación también están pasando por ese lugar en el cual no tienen otra cosa de contar que esto. Lo que también te puedo decir, las imágenes de Cristina, con mucha entereza, esta te diría cierta liviandad en lo que está pasando. Sabiendo que eso está pasando, es parte de un circo al cual se sí, no, de todas maneras, yo creo sinceramente, algunos decían se la notaba nerviosa la expresidenta. No importa. Supongamos que está nerviosa. Yo creo que sí lo debe estar por dentro. Cualquier persona que va a un tribunal por un juicio que ya te vamos a mostrar las pruebas que no existe, tiene que estar necesariamente nervioso. Un ser humano con sentido, con corazón, con cerebro, pensando en sus hijos, pensando en lo que es cualquier ser humano en una situación como la que se le expuso a esta señora, tiene necesariamente que estar por lo menos nervioso frente a lo que está. Ariel, ¿qué pasó en Comodoro Pi? ¿Cómo está? Bueno, estoy de acuerdo en que tiene que estar nerviosa Cristina. La foto que consiguieron hoy no es la foto que hubiesen pretendido. Cristina no estuvo sentada entre los demás imputados, estuvo sola atrás y detrás de ella se alcanza a ver, cuando uno le saca la foto desde adelante, que están los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo y la figura de Estela de Carlotto, que es un muy fuerte respaldo para alguien que tiene que ir a un juzgado. Efectivamente, uno está nervioso, pero si va respaldado de esa manera, seguramente lo pase bastante mejor. Bueno, yo digo, ¿Cristina tiene que estar presa? No sé. En este caso seguramente no. Este no es el caso precisamente y te lo vamos a empezar a mostrar. ¿Lo repasamos, muchachos? ¿Puede ser? Vamos prueba por prueba. Todo esto comenzó en el año 2008. Una denuncia que realizaba Carrió, Bullrich, Iglesias y otros diputados más. Año 2008, acordate. Año 2008, formula denuncia penal. Estos tres muchachos, entre otros. ¿Vamos con la próxima? Bueno, esto llega a Ercolini. El juez Ercolini. Y el mismo Ercolini, y atención con esto, por favor, presta atención a estas cosas porque es importante tener fundamento cuando se habla. El propio Ercolini dice que se declara incompetente porque los fondos, las contrataciones que hacía a las empresas de Lázaro Báez eran de la gobernación de Santa Cruz, entonces se declara incompetente. Ariel. Así es, lo que ocurre es que en ese momento el dinero lo enviaba la Nación, era un dinero federal, pero quien asignaba ese dinero a través de las licitaciones era la provincia de Santa Cruz. Por lo cual, si había que investigar un delito, era un delito que podía cometer o no la provincia de Santa Cruz. No entonces el gobierno nacional, que en todo caso tenía el deber de controlar qué pasaba luego con esos fondos. Primero vialidad provincial o vialidad nacional de Santa Cruz y después vialidad nacional de la Nación, digamos. Exactamente. Pero el control pasa por los papeles. Entonces tenemos a Ercolini diciendo que es incompetente. Pero fíjate qué otros funcionarios participaban. Dale, seguí con el próximo. Germán Moldes, que dijo que todos los kirchneristas eran unos choros, básicamente, también dijo en el año 2011
que desiste del recurso de apelación. O sea, dice, tiene razón Ercolini, somos incompetentes, pero avancemos un poquito más. Y entonces la Cámara también le da la razón a Ercolini. Dice, en la justicia federal somos incompetentes, no podemos tener esta causa porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que somos incompetentes. Perfecto. O sea, justicia federal dijo que es incompetente en la causa. ¿Avanzamos? Correcto. Avanzamos. Dale, avancemos. Entonces va a la justicia de Santa Cruz. Y acá viene lo importante porque vas a empezar a ver pruebas contundentes. Los sobreprecios, en el año 2015, hace 4 años, los sobreprecios que se refiere la vacua denuncia de Carrió y el resto, así como los informes posteriormente incorporados, surge la falta de elementos que permitan a la Fiscalía impulsar una investigación en orden a alguna figura penal. Ni siquiera se aportó datos o se individualizó la conducta reprochable o la obra pública que se podría haber tornado en un delito, dice el fiscal. Permitime una cosa, Sí, Tomás. dale. Esto que pasa en el 2015, pasó en el 2016, pasó en el 2017, pasó en el 2018 y pasa hoy. Porque aún hoy lo que está jugando a Cristina no es porque haya sobreprecios, sino porque está direccionado la obra. Vamos a ver eso. Vamos a ver si no te spoileo. es bueno eso. Es muy bueno. Vamos, sigamos, vamos a ver si hay direccionamiento, porque hay un estudio realizado que vamos a ver si hay direccionamiento de obra pública. Dale, Jorge, vamos con la próxima. En el próximo paño vas a ver cómo, entonces, el fiscal acá toma las obras públicas de Santa Cruz. Distintas partidas. Hemos hecho un resumen. De un total de 1.464 obras públicas. Por favor, Jorge, ponelo en pantalla completa, que lo vea la gente. Esta es la prueba. De un total de 1.464 obras públicas que se han otorgado en 10 años, 2003-2013, se otorgaron a las empresas en mira, o sea, la de Lázaro Báez, 108 obras, es decir, un 7,3%. Entonces dice el fiscal, lo expuesto sirve para descartar la hipótesis de cartelización de obra pública en la provincia ante la cantidad de diferentes empresas adjudicatarias que se han contratado. ¿Está claro? O sea, de 1.400 obras en 10 años, Lázaro Báez tenía 7% de obras. ¿Estamos? Eso dice el fiscal, no lo digo yo. Sigamos entonces con la causa. Avancemos. Si algo tienen para decir, vamos diciéndolo, muchachos. Avanzamos con la causa. Dice en el 2015, en lo que respecta a los sobreprecios, debo expresar que en las contrataciones de obra pública se recepta lo denominado como redeterminación de precios. Un decreto del año 2002. Y acá me paro, porque ese procedimiento encuentra su correlato a nivel provincial en un decreto del año 82. Es decir que ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner pudieron hacer esos decretos porque uno es del 2002 y el otro del 82. El de 2002 es nacional. O sea, recordemos que la redeterminación de precios en un país con inflación es una cosa usual en la obra pública. En toda la obra porque pública. Porque la obra pública, a ver, la obra pública se hace con una inflación de X, $1 de X, y avanza y va modificando estos precios, con lo cual esto pasa en toda obra pública, la que han hecho la familia de Macri, la que ha hecho Lázaro Báez, la que han hecho a todo contratista. Por eso fueron solo, y no te adelante, porque por eso fueron solo las obras de Lázaro Báez. Vamos al próximo paño, por favor, Jorge, y avísame dónde paramos para ver el resumen. Cabe aquí mencionar, dice que, esto ya es el fiscal, ¿no? Cabe aquí mencionar que al descartar la existencia de sobreprecios y la cartelización, deviene insoslayable descartar una presunta corrupción. Entonces le dice el juez que hay que desestimar esta situación. ¿Sí? Veamos la próxima, porque después lo agarra el fiscal general. También, otra instancia. En conclusión, sobreseimiento lo dice ya el fiscal de Cámara. O sea, ya hay un fiscal que dice hay que sobreseer, un fiscal de Cámara dice que hay que sobreseer, y veamos qué dice una jueza provincial. Porque entonces, si todo esto es mentira, estos tipos tienen que estar presos. El fiscal, la jueza, el otro fiscal general, y además todo lo de la Cámara Federal que antes dijeron que... Te pregunto a vos y te pregunto a Ariel, ¿hay denuncias sobre todos estos jueces, camaristas, sobre estos sobreseimientos? ¿Alguien los ha denunciado? No en el caso de Santa Cruz. Y bueno. Perdón, en su momento, la doctora Elisa Carrió lo denunció a Ercolini. Por haber hecho esto. Pero no en Santa Cruz. O sea, no en Santa Cruz. Nadie validó. Cuando Ercolini decidió fallos. que la causa tenía que pasar a Capital Federal, a Lilita Carrión no le gustó y lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Después cambió el escenario, entonces dejó de impulsar acusaciones en su contra. Bueno, a mí mi vieja me dice así, si no entendiste esto, hermano, te lo voy a hacer en dibujito. Dale, lo hacemos en dibujito, dale. En el año 2008, Elisa Carrió presentó una denuncia por sobreprecios.
direccionamiento en la contratación de obra pública y falta de determinación de las mismas en la provincia de Santa Cruz. Elisa denunció que la mayoría de las obras de Santa Cruz eran para Lázaro Báez, que en todas había sobreprecios y que se pagaban obras que no habían sido terminadas. Esa denuncia fue tomada por el juez federal número 10, Julián Ercolini. Sin embargo, el propio Ercolini dijo que su juzgado era incompetente, ya que las obras eran provinciales y no federales. Lo mismo dijo el fiscal de Cámara, Germán Moldes, y también lo confirmó la Cámara Federal de Apelaciones. Entonces, de Comodoro Pi, la causa viajó a Santa Cruz y ahí la tomó el fiscal provincial José Chan. Luego de su investigación, el fiscal Chan descartó el direccionamiento de obra pública porque verificó que de las 1.464 obras que se hicieron en Santa Cruz en 10 años, solo el 7,3% fueron adjudicadas a Lázaro Báez. También descartó que se hayan pagado obras que no estuvieran concluidas y dijo que los adelantos financieros y las redeterminaciones de precios no fueron inventados por Kirchner, sino que responden a un decreto del año 1982 y que se aplican en todas las obras públicas del país. A la misma conclusión llegó el fiscal de Cámara de la provincia y la jueza que resolvió esa causa, o sea, todos sobreseídos. Como habrás visto, la causa pasó por un juez federal, luego un fiscal de Cámara, después por una Cámara federal, al tiempo por un fiscal provincial, meses después por un fiscal de Cámara provincial y finalmente por una jueza provincial. Resultado, todos sobreseídos. Esa causa se había terminado, se había concluido por un fallo, ¿está bien? Sin embargo, viene el gobierno de Cambiemos, año 2015. 2016 lo nombran Iguacel. ¿Y qué hace Iguacel en su primera resolución? Escucha, primera resolución de Iguacel. ¿Qué hizo? Auditar las obras de Santa Cruz, de nuevo. ¿Entendés? Pero no todas las obras de Santa Cruz. Iguacel dice, no auditen las que hizo IEXA, ni SAGDE, ni Pampa Energía, ni la que hizo Macri. No, solamente las de Lázaro Báez. De nuevo, ¿se entiende? Entonces, fijémonos la resolución número 1, porque parece increíble. La primera resolución que pide Javier Iguacel, y entonces le encarga a 3 personas. A 3 personas, ¿sí? 3 personas tienen que auditar un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados. O sea, hay 2 inspectores y un contador que tienen que ir por 250.000 kilómetros cuadrados para que en 15 días corridos hagan un informe concreto de lo que eran las obras de Lázaro Báez. Y acá se van a sorprender, muchachos, ¿eh? Y no veas que lo hicieron en 15 días. Se van a sorprender. Vamos con la próxima. Está claro, ¿no? Iguacel le pide a sus empleados. Y vienen las conclusiones generales. Dice, del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas. Listo. Como así tampoco tareas Esto quiere decir que están las obras hechas. Están las obras hechas. Y son que son de calidad. Que son de calidad. Que son de calidad. Dice, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Esto quiere decir que las obras están hechas. Que no hay papeles truchos. Nadie puso una firma de algo que no estaba hecho. Exactamente. Que los desajustes de certificación de obras observados no se consideran relevantes. Esto le responden los 3 tipos que mandó Iguacel. Año 2016. ¿Escuchás? Vamos con la próxima. Vamos con la próxima. Hay un perito de vialidad que va a declarar ante Ercolini, porque después Ercolini, de declararse incompetente, se declaró competente. ¿Se entiende? Mira cómo han comprado un juez. Lo han comprado, porque un tipo que decía antes que no, ahora dice que sí. ¿Lo han comprado o lo han...? O lo han estrangulado. Entonces le dice el ingeniero civil al juez directamente: relevamos 2.200 kilómetros. Escucha esto, ¿no? Esto es increíble. Por favor, a pantalla completa, Jorge, porque esta es la prueba a la que teníamos que llegar. Relevamos 2.200 kilómetros de obras ejecutadas y en los cuales se presenta como anomalía 925 metros de carpeta asfáltica y en otra obra 930 metros. Y abajo dice, estamos hablando de desajustes del 0,1%. Dame la cámara, por favor, Pablo. Esto se lo dice un perito al juez Ercolini. Que hay
de 2.200 kilómetros, 900 metros en una ruta y 900 metros en otra ruta, o sea, 1 kilómetro 800. 1 kilómetro 800, que no está hecho. Entonces, Lázaro Báez debería estar preso por el kilómetro 800, probablemente sí, debería estar en juicio por esto. Por 1 kilómetro 800, Lázaro Báez. Supuestamente. La segunda parte del dibujito, dale. Luego de haber naufragado la denuncia de Elisa Carrió, en el 2015 cambió el gobierno. Macri lo nombró a Javier Iguacel al frente de Vialidad Nacional. Y lo primero que hizo fue pedir una auditoría exhaustiva. Eso sí, solo de las obras realizadas en Santa Cruz y por Lázaro Báez. No pidió una auditoría de IEXA, no pidió una de Pampa Energía, ni de Cinco Vial, ni de SACDE. Solo de Lázaro Báez. Entonces, Iguacel mandó a 2 ingenieros y un contador de su confianza para auditar obras en un territorio de 245.000 kilómetros cuadrados. Y encima les dio 15 días corridos para hacerlo. Sin embargo, al concluir el trabajo, sus funcionarios no le trajeron la noticia que esperaba. No había sobreprecios, no había deficiencias en la calidad de las obras, no había certificaciones falsas, no había demoras injustificadas y la diferencia entre lo pagado y lo construido era menor al 0,1%. O sea, la irregularidad detectada de un total de 2.200 kilómetros fue de 1 kilómetro 800 metros de asfalto. Estas son las pruebas que surgen del expediente, lamentablemente. Por eso digo, o sea, el periodismo si no tiene pruebas no puede hablar, no debería hablar. Esto no es opinión, esto es el análisis de la causa. ¿Algo para decir, muchachos? No, yo le quiero preguntar a Ariel, que es el que trajina a tribunales cotidianamente. Entiendo que puede estar, porque falta 1 kilómetro 800, juzgado Báez. Quizás el encargado de vialidad de la provincia de Santa Cruz. Ahora, ¿cómo llegan a Cristina Fernández de Kirchner? Eso es específicamente lo que plantea la defensa de Cristina. Esta causa no llega hasta ella no firmó ningún papel que permita determinar que tuvo alguna intencionalidad en direccionar la obra pública, en cometer un fraude. Pero además, este documento que vos acabas de mostrar, el informe de vialidad encargado por Javier Iguacel, que fue quien puso este gobierno, es el principal elemento de la defensa técnica de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de Cristina Kirchner dice exactamente eso. Los propios auditores de vialidad determinaron que no hubo irregularidades, que no hubo sobreprecios y que las obras están hechas. Y por eso es que pide además que se hagan las pericias que no se hicieron. Y estas dudas que vos planteás sobre el expediente no son dudas periodísticas, no son dudas simplemente de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, sino que son dudas de la Corte Suprema de Justicia, que pidió el expediente del caso de vialidad hace una semana específicamente para determinar si había privación de justicia, porque la defensa de la exmandataria estaba pidiendo que se peritara toda la obra pública y que se determinara si hubo irregularidades en su construcción, si hubo sobreprecios y si hubo direccionamiento, como dice la acusación fiscal. Sin embargo, lo que acabamos de ver de la causa, ¿cómo le contestaron los peritos al propio Iguacel? Iguacel siguió diciendo esto. El direccionamiento de vialidad dice, el director de vialidad dice que el sobreprecio en la obra pública era del 50%. No dijo de qué empresa, por ahí hablaba de otra empresa. Pero vos te das cuenta de lo que es esto. Esto es sumamente grave. No, esto es el clip más. Esto es en 2016, lo mismo que 2019. Ellos tienen que manejar una grieta. Esta es la grieta verdad-mentira. Bueno, claramente. Vamos a ver la declaración final del perito, en donde le dice al juez Ercolini: realización del trabajo alguno orientado a determinar si lo pagado de los contratistas de la provincia de Santa Cruz se correspondía con los valores de mercado. Dice que los precios te tienen que requerir en un análisis de obra por obra, que no se hizo obra por obra, y acto seguido se le pregunta al compareciente si conoce algún funcionario de vialidad en la provincia de Santa Cruz que haya participado de alguna falsa certificación de obra. Y le dijo: la situación sobre la que se me pregunta no he advertido en ninguna de las obras analizadas sobre las rutas nacionales de la provincia de Santa Cruz. Se advirtieron demoras injustificadas por parte de las empresas que conforman el Grupo Austral en la ejecución de obras. Y el tipo le dijo: generalmente las demoras son justificadas. Esto es información oficial del propio gobierno. Lo que vamos a analizar ahora, lamentablemente, es por qué hacen estas cosas. ¿Por qué se lleva al terreno? ¿Por qué se juega así con la gente? ¿Por qué se juega así con la política y con la justicia? Veamos la fórmula Fernández, que fue de lo último que venimos hablando en los medios de comunicación. Dale.
la fórmula esta que se anunció el sábado, de Cristina Kirchner con Alberto Fernández. Yo creo que, insisto, esta decisión es política. Siento que es una decisión política. El testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué le parece a Alberto Fernández? A mí me causa mucha gracia porque me dicen que parece que soy el cámpora de Cristina, una cosa así. Es muy raro lo que pasa, porque hace una semana atrás yo tenía un extraño poder que me hacía que Cristina escriba libros y que Cristina además podía disfrazarse de una persona buena que no era. Me daban un poder que yo no sé cómo me lo habían atribuido y repentinamente ese poder desapareció y me convirtieron en un tarado obediente. La verdad es que ninguna de las dos cosas son ciertas. Le mando un beso al amigo Alberto Fernández, porque todo el mundo me dice, no, estás peleado con Alberto. No, la verdad tengo un gran respeto político por Alberto Fernández, le mando un beso enorme. La designación de Alberto es una buena noticia porque creo que sinceramente es un hombre que comprende la importancia del diálogo en política. Yo creo que no cambia mucho, que Cristina se ha corrido al asiento de al lado, de copiloto, un rato. Será para tomar mate, una cosa de esta. Si alguien pretende que yo no le escuche a Cristina, están locos, la voy a escuchar siempre. Porque es el centro político de la Argentina. Me parece que fue realmente una idea brillante. Se elimina la figura del vicepresidente, que en realidad mucho sentido no ha tenido. La verdad que la complementación del carisma y la conducción y liderazgo de Cristina con la capacidad de gestión de Alberto auguran seguramente un gobierno que pueda sacar al país de una crisis enorme. La denuncia nosotros presentamos ante el juez Bonadío, donde señalamos al expresidente de la Nación, y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la Nación, de la expresidenta. Y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la Nación, de la expresidenta. ¿Lo van a incorporar en la denuncia? Lo vamos a incorporar en la denuncia ¿En carácter de organizador. De organizador. ¿De asociación ilícita? Así es, sí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo. Tenemos una mesa muy interesante para analizar todo esto. Vamos a empezar primero por la dama, ¿eh? Vamos a empezar por Sol Prieto. ¿Cómo anda? Hola, ¿La socióloga bien? Bien, ¿Todo bien? ¿Qué tenés qué viste en todo en el marco de que salió la fórmula de Fernández? Me parece que hay muchísima tela para cortar, pero sobre todo me interesa destacar tres cuestiones. Primero, me parece en principio una buena noticia, no solamente para la oposición, sino para toda la democracia. Porque al hacer este anuncio, Cristina logró poner, aunque sea por poco tiempo, a la política en el centro. Cambiemos estaba llevando a toda la política hacia un lugar muy oscuro y muy zombie, plagado de servicios de inteligencia, plagado de operaciones judiciales, y me parece que esto habilita otro tipo de discusiones. En segundo lugar, qué buen análisis, ha hecho un buen análisis. Claro, Cambiemos, estábamos yendo a un lugar demasiado oscuro, que es a donde todavía hoy quieren llevarnos. Ayer había una bomba en la casa supuestamente del hijo de Stornelli que había detonado y no había ninguna bomba, ¿no? Claramente. Tal cual. Y me parece que además en este programa lo fueron siguiendo con mucho cuidado, digamos, todo ese intento. Además, me parece que este anuncio de Cristina logró de alguna manera encapsular los discursos de odio y los discursos tan radicalizados por derecha dentro de Cambiemos. Recién estaba mirando la televisión y lo que veía era que el vocero de Cambiemos en este momento en otro canal es Esteban Bullrich. Y si pensamos quiénes fueron las figuras en el 2017, bueno, fueron Esteban Bullrich, Elisa Carrió. ¿Y por qué decís que te llamó la atención? Y me parece que con esta amplitud es como que claramente el odio deja de estar disperso por toda la clase política y queda encapsulado claramente en el gobierno. Por eso me parece que fue leído como una moderación. Bien, empiezo con Artemio, puede ser, Pablo.
Artemio, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Escuchando atentamente, muy interesante el enfoque de Sol. Sí. Yo redundo en esa dirección porque me parece adecuado. Además de que encapsuló el odio en Cambiemos. Cambiemos ritualiza esa conducta. O sea, es como que da una guerra ese japonés que lo encontró a mediados de los 70, dando la Segunda Guerra Mundial, como que están peleando solos. Ya no se sabe muy bien a quién dirigen tanto odio y creo que eso es probable. ¿Pero le da resultado esto a Artemio o no? Yo creo que no, porque como toda conducta que se ritualiza, lo que tuvo efecto de sentido, sobre todo en términos de opinión pública, no le está dando ninguno. En un momento tuvo efectos, hoy ya creo que es simplemente una conducta ritual. Además se encapsula en los mismos que hablan, no tiene comunicadores nuevos. Fíjese que más o menos es un número muy poquito de gente. Claro. No hay nada. Y además la contundencia de las cifras. Hoy se conoció la línea de pobreza. Tengo dos líneas de pobreza para comentar. La de Capital, 30.000 pesos netos. Y la de la Patagonia, Carmen de Patagonia, que la mide el Instituto Scalabrini Ortiz, ¿cuánto es? 56.000 pesos para 4 personas. Claro. Eso habla mucho más que 1000 discursos de Cambiemos. Es muy difícil soslayar lo que está pasando. O sea, estamos en una situación crítica con un gobierno que además de haber entregado el comando de política económica a mediados del año pasado, ahora además está aturdido políticamente y no sabe cómo reaccionar. Bueno, esa es la situación. Pablo... Tres cositas, mira, una es, avanzando o insistiendo en lo que decían ellos, es el gobierno, no hay sector social al que no le haya declarado su odio. Y en este momento ya no habla con adjetivos, los perezosos, los vagos, los mafiosos, los tramposos, y es puro discurso de odio contra la sociedad entera, sin nombrar porque ya se peleó con todo el mundo. Yo lo veo como muy aislado el gobierno. Es un gobierno que de alguna manera es una metáfora que quería una especie de guerra civil, ¿no? La segunda cuestión que me parece es que la movida que hizo Cristina Fernández de Kirchner y la incorporación de Alberto Fernández es hacer algo que el kirchnerismo se había resistido a hacer hasta ahora, digamos. Incorporaron a un candidato que dijo que el segundo mandato fue muy malo y el kirchnerismo se negaba a hacer una autocrítica, y esto es una autocrítica en acto. Lo tiene que entender la sociedad que demandaba esa autocrítica y lo tiene que entender el kirchnerismo que decía que hacer una autocrítica era un pecado mortal, que era darle las armas al enemigo. Y la tercera cuestión es que yo creo que este es un camino que viene expresándose en la sociedad desde por lo menos enero de este año, que voy a citar por lo menos, Miguel Lifshitz, Roberto Lavagna y ahora Alberto Fernández, insisten en este camino que es ni esto, que es una guerra civil, ni lo anterior. Y en ese camino también yo diría, me parece que hay que tener una palabra para las organizaciones sociales y los movimientos populares que trabajan en la economía informal, que están en una situación de permanente negociación y resistencia, ocupando la calle cada vez que pueden, y yo creo que son parte importante de lo que se viene, que es, y me parece, una cuarta cosa, es no por casualidad, todo el mundo está hablando de acuerdos. O sea, acá se armó un festival de la moderación y un festival de que todos hablamos de acuerdos. Los tres sectores políticos principales hablan de acuerdos. Yo creo que el gobierno es insincero con los acuerdos. Quiere juntar votos para después ir a masacrar a todo el mundo, pero los otros sectores hablan de acuerdos y en esos acuerdos incluyo a las organizaciones sociales. Le pregunto a los tres. Primero, si comparten que la nominación de Alberto lleva la fuerza del kirchnerismo hacia el centro. Y segundo, no que la posición en el centro, sino que le abre la cancha hacia el centro. Y segundo, si ustedes ven en este proceso electoral que se avecina, si vamos a tener dos fuerzas políticas a la usanza de lo que alguna vez planteaba Néstor Kirchner, una de centro izquierda, otra de centro derecha, o van a llegar tres fuerzas políticas claras, descontando que la izquierda siempre va a estar presentada como fuerte electoral. Bueno, retomo la pregunta. Sí, yo creo que se expande el límite del espacio kirchnerista tradicional. Tampoco me parece que era poco apreciable. Eso eran casi 40 puntos de voto. O sea que es un espacio suculento en términos de consideración ciudadana. Y moderación es probable, no neutralidad. O sea, lo que no se logra con la expansión de la fórmula Fernández-Fernández es neutralidad. Ese espacio siempre no es neutral frente al conflicto social y está definido, y eso está muy bien, porque lo último que puede hacer un espacio es perder su propia identidad. A partir de la afirmación de la identidad sí se expande, comparto con Pablo, de que hay una búsqueda por espacios de centro con mayor nivel de... La palabra moderación tiene sus bemoles, pero la voy a usar de moderación, pero nunca de neutralidad.
La uso para provocar a la palabra moderación, pero aparte me parece que hay que puntualizar algo, siguiendo el razonamiento de Artemio, que es la división de la oposición. Uno a veces puede decir, con teorías medio infantiles, son los egos, los intereses. También hay que pensar una cosa que es cómo se juntan en un proyecto político en Argentina trabajadores de la economía informal que reciben asistencia del Estado y que necesitarían más, taxistas que no son millonarios, que se tienen que encontrar con los piquetes porque es la única manera que tienen los trabajadores de la economía informal a veces de hacerse oír. ¿Cómo lo juntamos en un mismo proyecto a eso? Y al pequeño empresario, y al mediano empresario, y a los empresarios. Todo eso está en la misma. La fragmentación de la oposición también es una fragmentación, no es solo de los partidos, no es solo de los líderes, es una fragmentación que tiene que ver con la sociedad argentina y que, digamos, lleva procesos de agregación, de composición, de acuerdos. Es más, yo creo que lo que vino pasando en la oposición misma es avanzar en acuerdos dentro de la oposición para hacer expresiones cada vez más grandes. Claro que se corre hacia el centro, pero porque se está expresando cada vez más sociedad. Le voy a preguntar a Sol. Sí, a mí me parece que Cristina desde el 2017 viene haciendo, desde la derrota en las legislativas, un proceso de ensanchamiento de su espacio político hacia sectores que formaron parte durante el gobierno y luego dejaron de formar parte o dejaron de interlocutar, hacia algunos sectores que la criticaron, digamos, durante el gobierno, a ella, a Kirchner. Pero me parece que para que este ensanchamiento político y de su coalición se traduzca en un ensanchamiento mayor de su base electoral, va a ser importante pensar en nuevos tipos de armado en provincia de Buenos Aires y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, armados que sean más plurales, que estén más conectados con el perfil del distrito, digamos, armados que realmente representen esto que dijo ella en la Feria del Libro, es decir, hacer algo diferente de verdad. Un minutito. En un ratito vamos a estar hablando con Juan Manuel De Vido. Está en nuestro estudio. Le agradecemos verdaderamente porque se viralizó un audio del hijo de Juan Manuel, o sea, el nieto de Julio De Vido. Se viralizó un audio de un profesor del niño que le decía que no lo iba a aprobar en su escuela porque tenía portación de apellido. Nosotros te mostramos las pruebas de este juicio, por la cual el abuelo de este nene está sentado en el banquillo y en este juicio, por lo menos, es totalmente ridículo que esté el abuelo del pibe. El problema es que el pibe no está aprobando una materia porque llamarse debido. Mirá los problemas que hemos entrado. Y esta pregunta es para los tres. Le pido, por favor, que me un minuto cada uno de respuesta, porque esto es muy importante y creo que es neurálgico. ¿Cómo podemos los medios de comunicación insistir sobre una mentira ya casi patológicamente y una mentira que la sociedad sabe que es mentira, porque la gente sabía que la bomba, por ejemplo, en el caso de la bomba, en el caso de cosas que son mundanas, no le vamos a pedir que sepa la causa a toda la sociedad, pero digo, ¿cómo es que los medios podemos insistir sobre mentiras que hasta la sociedad sabe que son mentiras? ¿Cómo se puede reforzar eso? Y si eso va a dar resultados en la próxima elección. Empezamos por Artemio, dale. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque hay intereses que obviamente desbordan la sola comunicación, porque tiene anclaje. ¿Pero eso tiene efecto? Y en términos de construcción de audiencias, no. El mismo fenómeno que se produce con el discurso de los dirigentes de Cambiemos también se produce en otra dimensión, por supuesto, con la reiteración sistemática de un tipo de discurso que ya cualquiera observa que por lo menos redunda. Al que no le provoca insatisfacción e indignación, lo harta. Y es efectivamente eso lo que está dejando de lado la capacidad que tuvo un discurso mediático persistente, sistemático de construir audiencias. Eso ya creo que lo ha perdido. Vamos con vos, Sol, dale. A mí me parece que tanto el gobierno como toda su coalición, también mediática, está en un momento en el que se encuentran claramente a la defensiva. Es decir, ante un cambio de táctica de la oposición, ellos siguen reiterando de manera ritual, como marcaba Artemio, la misma forma de actuar. Y por eso me parece, o sea, justamente porque cambió la oposición, yo tengo algunas dudas de que ello pueda servir en este contexto. Pablo, el proceso político en Argentina últimamente se ha inclinado por las opciones de ser soldado de, lo cual es una taradez y termina en esto. Y la segunda cuestión que tiene que ver con esto es, cuanto más se insiste en una mentira, al principio te creen, pero después por lo mismo que te creían la mentira, te odian. Y yo creo que el gobierno va a un camino de muchísimo descrédito y la palabra o las mentiras repetidas están cayendo cada vez más en el vacío.
20 segundos, Pablo, hacemos un cierre, dale, como analista político. No, yo creo que el tema que están planteando los tres está claro. Nos están llevando, a falta de un argumento de gestión, a falta de un argumento económico, te llevan a ese al odio, como lo dijo, ¿cómo lo dijiste, Pablo? Una guerra civil de baja intensidad, y que esto, más allá de que no les vaya a triunfar electoralmente, es malo para cualquier país. Muchas gracias a los tres, un lujo en serio. Bueno, ahora vamos a hablar con Juan Manuel Devido. ¿Cómo andas, Juan? Muchas gracias por venir. No, por favor. Muchísimas gracias, en serio, viejo. Gracias por invitarme. ¿Tenés a Agustín, hijo? Yo soy papá de Agustín, bueno, como algunos habrán escuchado, habrán visto la publicación, Agu fue agredido por un profesor del colegio, el cual le dijo que no iba a aprobar la materia por llamarse Devido. Eso fue hace 2 semanas. ¿Cuántos años tiene él, Agustín? 13 años. 13 años. Está en segundo año del secundario. Cursa en el Otto Krause, es colegio técnico acá de la capital federal. Y el profe lo que le dijo es que no iba a aprobar por portación de apellido. Ya vamos a escuchar el audio, porque también hay que decirlo. Digo, el pibe de 13 años se animó a grabar a su profesor diciéndole que por portación de apellidos no iba a aprobarlo. Acá está su abuelo, y acá está el papá de Juan Manuel. En esta causa particularmente está en esa situación. ¿Lo viste por televisión el juicio? No, vi un fragmento así por el noticiero. ¿Y qué sentís? No, bueno, mucho, sobre todo dolor por verlo a mi viejo en un lugar que no tendría por qué estar. Nos vamos a la tanda, vamos a escuchar el audio y le preguntamos al papá de Agustín, porque después de todas estas cosas, quizá el político se la banca. Es adulto, es mayor, sabe por qué pelea, o no, pero el adulto se la banca. Un niño no puede aprobar una materia porque su profesor se come algunos versos de algunos medios de comunicación. La tanda ya volvemos, dale. Un hecho sumamente grave, evidentemente que después todo el accionar contra los dirigentes políticos tiene un resultado. Esto no le debe pasar ni a Agustín Devido ni tampoco a Antonia, Mauricio, ni a los hijos de la gobernadora de Buenos Aires, a ningún niño. No puede pasarle. No nos podemos pasar de rosca de los medios de comunicación ni de la política, porque terminamos dañando vidas que son absolutamente inocentes en todos de los casos. Juan Manuel, ¿cómo fue el tema? A ver, ¿tu hijo te lo comunicó antes de grabarlo, profesor, algo? Mira, hace 2 semanas, como te comentaba, Agustín viene y cuenta, mira, tengo un profesor nuevo, el suplente de historia, vino, tomó asistencia, y cuando toma asistencia dice mi nombre. Y cuando dice el nombre de él me dice, Devido, conmigo vos no vas a aprobar. Vuelve a la noche a casa y nos comenta. Y yo le digo, mirá, lo más probable es que sea algún estúpido de los que hay por todos lados que te haya hecho un chiste que es una estupidez. Yo voy a ir a hablar al colegio y lo vamos a arreglar. Eso fue hace 2 semanas. La semana pasada, el miércoles, vuelve. Yo antes de ir a hablar al colegio, encara al profesor, él estaba angustiado, y encara al profesor y le dice, ¿por qué vos me dijiste que me la voy a llevar a marzo? Y ahí es donde viene el audio. Él lo graba y el tipo le dice, te la vas a llevar a marzo por portación de apellido, por llamarte Devido. ¿Querés que lo escuchemos? Dale. Dale, vamos. Profe, ¿por qué la otra vez me dijiste que me la iba a llevar a marzo? ¿Por qué Devido? Por apellido. Por portación de apellido. Bueno, tiene defensa el pibe, por lo menos, ¿no? Bien, lo grabó al profesor. Bueno, y sobre todo, no solamente, además de las defensas que puede tener Agus, o sea, tiene la posibilidad de tener 2 padres que fueron automáticamente en el recreo, me manda el mensaje de audio y me dice, esto es lo que me dijo el tipo. Imagínate, yo trabajo acá en colegial y mi mujer estaba en Flores, y hicimos así, fuimos corriendo al colegio a agarrarlo. ¿De qué laburan vos y tu mujer? Yo soy arquitecto y mi mujer es odontóloga. Y fuimos corriendo a buscarlo al tipo y que nos dé explicaciones ya de qué era lo que le estaba pasando. Bueno, automáticamente intervino la regencia del colegio, que los regentes son como jefes de preceptores, le decían en mi época. Y bueno, se pusieron a disposición nuestra. Bueno, automáticamente el colegio nos respaldó, enseguida saltó y lo separó a este tipo del aula. ¿Querés que lo escuchemos de nuevo, Pablo? Y hacen preguntas a Ariel y Pablo, ¿puede ser? Más que nada porque es tan grave que la gente merece escucharlo. Dale, lo escuchemos de nuevo. Entonces el profesor hablando con Agustín Devido, dale. Profe, ¿por qué la otra vez me dijiste que me la iba a llevar a marzo? ¿Por qué Devido? Por apellido. Por portación de apellido. ¿Pablo? Tu pibe la pasó mal. ¿Los compañeros cómo lo vieron esto? ¿Fueron solidarios con él? Vos sabés que yo creo que se sorprendieron con lo que el tipo le había dicho. O sea, no, automáticamente, obviamente se pusieron del lado de él. Inclusive el primer día, o sea, era testigo, era todo el aula que el tipo había dicho eso cuando tomó asistencia. O sea, además de la discriminación, el hostigamiento frente a sus compañeros, ¿no es cierto? O sea, de
de toda esta situación. Y no, los chicos Bien, quedaron bien, sorprendidos. bien los pibes, entonces. Sí, inclusive al otro día creo que salió en algún medio la grabación y lo llamaron a Agustín y dice, che, mirá, está la grabación del profe de historia. Bien. Ariel, ¿qué edad tiene tu hijo? ¿Podés repetirlo? 13. 13 años. ¿Vos qué edad tenés? 44. ¿Alguien te hostigó a vos, así mano a mano, por ser debido? No, hostigarme mano a mano no, igual sea lo de menos. Sí, lo que situaciones de la vida cotidiana, sí, todo el tiempo. O sea, qué sé yo, desde la vecina que no quiere pagar un arreglo en la terraza porque dice que somos millonarios, hasta una ex vecina que nos echaba la culpa cuando se cortaba la luz porque mi viejo, no sé qué historia con las empresas de energía. O sea, vivimos frente a ese tipo de situaciones y de gente que es, vamos a decir maleducada para no ser ordinario ni guarango, pero... Juan Manuel, muchísimas gracias en serio por venir. Gracias a ustedes por Sé que te ha invitarme. costado, sé que te has comprometido con nuestro productor de Córdoba y te lo agradezco en serio, verdaderamente. Porque la verdad que nosotros, a Guillermo que te llamó y que quizá hostiga a los invitados, pero que buena onda. En este programa tratamos de que, bueno, de primero ser humano, tratar, por lo menos muy difícil también en este sistema complicado donde si hay que competir contra el resto, es complicado, pero tratamos de hacerlo y te agradezco en serio, viejo. Dale, por muchas haber venido. gracias por el espacio, bueno, y sobre todo libertad a los presos políticos, eso es fundamental. Bueno, viejo, muchas gracias. Nos encontramos mañana con ustedes, Pablo y Ariel. ¿Les Ya, parece? seguimos. Ahora viene Ale Berco, está haciendo el programa Se Viene con Ale Berco. Quédense con él. Nos encontramos mañana nuevamente. Muchas gracias.